Desde hace unos años a la fecha, en México, en algunos lugares de México, como la Ciudad de México o Oaxaca, han empezado a surgir movimientos de gentrificación. Y esta palabra cada vez la escuchamos con mayor frecuencia, pero ¿qué es la gentrificación? ¿Y realmente la gentrificación es buena o es mala? ¿O se puede hacer algo para prevenirla o erradicarla? Pues bien, en principio, según la Organización de las Naciones Unidas y el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, dicen que la gentrificación es un proceso mediante el cual, debido a las mejoras que se realizan en una comunidad o en una colonia de clase media o de clase baja, generan desplazamiento de personas que socioeconómicamente tienen un nivel bajo o medio hacia otros lugares, y esas zonas que antes eran consideradas de clase media o clase baja son ocupadas por personas de clase alta. Esas son las definiciones que da la ONU y el Diccionario de la Lengua Española. Sin embargo, en México ese proceso no ha sido de esa forma. Es decir, estas colonias de clase media o clase baja no han recibido mejoras, sino que esas personas de clase alta que llegan son extranjeros, europeos y pues estadounidenses, que llegan a ciertas colonias de México para pues obviamente vivir de una forma más económica, de una mejor manera como podrían vivir en sus lugares de orígenes, y gracias a esa situación o debido a esa situación, los habitantes de esos lugares se desplazan a zonas de nivel inferior económicamente hablando, perdiendo pues años de vida, residencia y demás. ¿Por qué? Porque obviamente las rentas se las disparan de forma estratosférica, y obviamente no lo pueden pagar. Entonces, en principio eso está sucediendo en México, pero eso no solo está impactando en las rentas, sino también está impactando en los bienes y servicios. Tan es así que, por ejemplo, en partes de la Ciudad de México y de Oaxaca, ya muchos restaurantes o muchos establecimientos pues establecen sus cartas y todo, sus menús y sus anuncios en inglés, y aparte ofrecen sus bienes y servicios ya no en pesos mexicanos, sino en dólares, lo cual implica pues que los precios sean más caros que como deberían de serlo. Ahora bien, ¿esto es bueno o esto es malo? Según la ONU dice que es un proceso que no se puede detener, y en efecto es una cuestión migratoria. Toda la historia de la humanidad ha estado pues solventada por la migración. Todos o hemos sido migrantes o somos hijos de migrantes de una u otra forma, y obviamente pues eso es un proceso que va a estar continuamente surgiendo. Sin embargo, esto pues es una situación que genera un perjuicio a los nacionales, a los habitantes mexicanos que viven en esas zonas. ¿Cómo se puede hacer? O la pregunta sería, ¿cómo se puede lograr que que tanto los arrendamientos como los bienes y servicios no estén a un costo bajo o un costo equitativo, correcto, como deberían de darlos? En principio, hace unos cuantos meses en la Ciudad de México, el entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, pues impulsó una reforma al Código Civil de la Ciudad de México para establecer algunas reformas a 2 artículos que se los voy a poner en este momento, y que implica, en principio, que las rentas no pueden aumentar más que la inflación de cada año, y 2, que debe de haber un registro donde los contratos de arrendamiento deben de ser registrados, obviamente para que haya un control gubernamental de que no se cumpla esta situación de que no aumenten las rentas de forma estratosférica. Sin embargo, el mismo Código Civil dice que los contratos pues, de arrendamiento que sean registrados en ese registro deben de ser autorizados de forma inmediata. Por tanto, no creo que haya un control. Ahora, ¿qué sucede si el arrendador se le pega la gana de aumentar la renta al 500%, al 100%, al 50% de lo que era la renta? ¿Cuál sería la sanción? No lo establece. Ese es un error. En segundo lugar, esto está afectando o desplazando, como ya lo mencioné, a los habitantes de esas colonias, de esas regiones, de esas ciudades. Y obviamente está haciendo que también muchos de los bienes y servicios, como ya lo mencioné, sean prácticamente insostenibles, sean prácticamente no adquiribles para los nacionales.
para los habitantes nacionales mexicanos de esas colonias. Entonces esto está generando un perjuicio. Ya en el Código Civil se establecía desde hace tiempo una situación que es el hecho de que no te pueden cobrar lo indebido. Es decir, no te pueden cobrar más, no pueden abusar de un precio. Sin embargo, los jueces generalmente no hacen caso de esa regulación en el Código Civil. ¿Cuál sería la solución en este sentido? En principio, la solución no es irnos en contra de los extranjeros, porque los extranjeros están viniendo aquí por tener una mejor calidad de vida. No es expulsarlos, no es generar reacciones xenófobas y racistas, sino es que el Estado debe de garantizar y regular esta situación. ¿En qué sentido? Evitar que las personas, los nacionales, los comerciantes nacionales o los arrendatarios nacionales mexicanos no abusen, porque evidentemente la gentrificación está beneficiando a estas personas, a estos mexicanos que son propietarios de bienes inmuebles que arrendan o al mismo tiempo que ofrecen bienes y servicios y que los ofrecen 10, 20, 30, 100 veces más caros de lo que lo tienen que dar. Entonces se tiene que regular esa situación y evidentemente hacer una reforma intensiva, sí en el Código Civil, pero en dado caso hasta en el Código Penal y también en la Constitución Federal, en el artículo 27, para establecer que obviamente no se puede hacer estas situaciones y ponerle un freno al abuso de los mexicanos. Porque tal como lo indican los premios Nobel de Economía de este año 2024, esas son prácticas extractivas que lo que van a generar en México van a ser, como siempre, que la riqueza se acumule en unas solas manos y que muchos empiecen a padecer. Y evidentemente eso nos va a afectar a todos, desde la presidenta de la República o el presidente de la República que esté, los gobernadores, el jefe de gobierno en turno y los ciudadanos de a pie que caminamos, que trabajamos diariamente. Entonces se tiene que hacer una regulación intensiva, una reforma intensiva en la legislación, tanto local como federal de México, para evitar estas situaciones, estos abusos de los mexicanos y obviamente establecer sanciones para estas personas que quieren abusar, hacerse ricos de la nada, cuando no tendría que ser, porque está bien. Si bien es cierto, todas las personas tienen el derecho de propiedad y de hacer lo que quieran con su patrimonio, pero también existe un bien común que se tiene que respetar, una ética que se tiene que respetar, un Estado de Derecho que se tiene que respetar. Y eso es lo que tiene que velar o lo que tiene que regular el Estado. Para eso existe el Estado. No puedes abusar de las personas nada más porque se te pega la gana. Todo basándose en la justicia y en la equidad. Entonces, eso es hasta ahí mi comentario sobre la gentrificación y tú pon aquí abajo qué piensas sobre este fenómeno que se está dando en el país y quizá cómo podría resolverse. Hasta luego.